Hola, mi nombre es Isabela y a continuación les voy a explicar el diseño de la arquitectura en capas utilizada en nuestro proyecto. Empezaremos con la primera capa que se llama acceso a datos y se encuentra en el paquete com.veterina acceso a datos, en la cual dentro contamos la clase, conexión db.java. Esta clase se encarga de establecer la conexión con la base de datos SQL, PostgreSQL utilizando el JDBC. Pues aquí principalmente tenemos la configuración pues, de la conexión, como el nombre de la base de datos, el usuario, contraseña y el URL. Pasamos ahora con la siguiente capa, que sería la capa de persistencia, que se encuentra aquí en el paquete con punto de nada persistencia. Pues aquí tenemos las clases que vendrían a ser cliente y mascota. Y aquí pues se encuentran principalmente pues los atributos de las clases. Ay, perdone. Como vendría a ser pues el ID, nombre, apellido, dirección y teléfono, que fue lo que nosotros pusimos en cliente. Y en mascota pusimos el ID de la mascota, el nombre, raza, edad y el ID del cliente como llave foránea. Luego encontramos los repositorios, cliente repositorio y mascotas repositorio, la cual esto se encarga directamente de ejecutar pues las consultas, ya sean insertar, listar, actualizar y eliminar. Pasamos ahora a la tercera capa, que vendría a ser la capa de lógica de negocio o servicios, que la tenemos acá en con veterinaria servicios. Y pues esta se encarga de aplicar pues las reglas del negocio y llamando a los métodos de los repositorios y validar pues si están validar los datos. Acá pues se validan pues si hay un cliente ya registrado, si no se entró, si no hay cliente. Lo mismo con las mascotas. La última capa es la capa de presentación donde se maneja la interacción con el usuario. Aquí encontramos las clases controladoras que vienen a ser cliente control y mascota control, que reciben las peticiones desde la página JSP, que vendrían a ser estas de acá. Vamos a abrir esta. Bueno, estas páginas se encargan de enviar la información a los controladores, quienes a su vez llaman a la capa de servicio, completando así pues, el ciclo de interacciones. Bueno, el flujo completo sería, o sea, el flujo de información vendría a ser, pues el usuario interactúa con la página JSP, luego esta a su vez se envía al controlador. Del controlador vendría a pasar la capa de los servicios y esta última la manda al repositorio. Y después la respuesta pues se le muestra en el JSP al usuario. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Ávila. El día de hoy estaré presentando cómo está la estructura de nuestras capas para una clínica veterinaria. Bueno, es recomendable utilizar eh, la estructura por capas, ya que con ella el código se ve mucho más organizado, más limpio y es mucho más fácil de mantener una estructura. Bueno, la capa de presentación se encarga de recibir las solicitudes del usuario. Aquí nosotros usamos servlets. En este caso, los servlets que utilizamos fue cliente control y mascota control, que reciben los datos del formulario y coordinan las acciones. Así mantenemos un orden. Bueno, en la capa de servicio, el código cliente-servicio se enfoca en la capa de la lógica del negocio, más bien. Aquí se validan los datos y se controla el flujo entre persistencia y la presentación. Ahora vendrá mi compañero Arisa a terminar de explicarle lo que vendría siendo las capas. Gracias. Buenas, mi nombre es José David Ariza López. A continuación voy a estar haciendo la continuación de la explicación de las capas en una aplicación Java Web.
Bien, yo voy a explicar la capa de persistencia en la cual tenemos aquí cliente repositorio y la otra sería mascota repositorio, que las dos van más de la misma temática. Bueno, ¿qué hace esto? En esta capa de persistencia lo que se hace es que se interactúa la base de datos utilizando JDBC para realizar operaciones CRUD, ya sea como insertar, listar o eliminar clientes y mascotas. Bueno, a continuación voy a estar mostrándote cómo es el código. Bueno, aquí estamos en cliente repositorio, aquí donde se hace el registro de un cliente. Aquí se hace pues digamos la depuración, ya después se hace como la parte del SQL, donde se hace la inserción del nombre, apellido, dirección y teléfono. Aquí más abajo tenemos el método de listar clientes, el de actualizar un cliente que ya esté existente y por último el de eliminar un cliente por el método de ID. Se escoge un ID y se elimina ese cliente. Ya después vamos a mascotas repositorio y aquí se hace lo mismo. Para registrar una mascota, pues lo mismo, pero ya sería con los atributos que tendría una mascota. Bien, ahora voy a hacer la explicación de la capa modelo. En la capa modelo nos vamos a ir a esta parte que sería el código de cliente y el código de mascota. Bueno, las clases modelo, ¿qué hacen? Esto lo que hace es que representa los datos del sistema. Por ejemplo, mira, aquí estamos en cliente. Un cliente tiene un nombre, un apellido, una dirección, un teléfono. Y aquí en mascota lo que hace es que tiene un nombre, raza, edad. Y bueno, ya sería, digamos, como llave foránea, lo que sería un ID cliente. Pero básicamente lo que hace la capa de modelo es representar los datos del sistema. Ya por último nos iríamos a la capa de conexión a base de datos. Así que nos vamos aquí donde dice conexión base de datos. Y bueno, finalmente en conexión BD, es lo que hace es que gestiona la conexión con la base de datos en PostgreSQL, la cual es fundamental para la persistencia de datos. Aquí está pues el URL donde se va a poder como visualizar y básicamente aquí es donde se haría la conexión de la base de datos. Bueno, ya para concluir podemos decir que estas capas trabajan juntas para construir un sistema robusto, organizado y mantenible, lo cual hace que esta estructura sea clave en cualquier aplicación Java Web moderna. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es David Castro y hoy les vengo a explicar el script de nuestra base de datos en PostgreSQL. Y bueno, nuestro script comienza creando la base de datos veterinaria DB, la cual va a tener unas diferentes tablas como son cliente, mascota, pago. Entonces comenzamos creando la tabla cliente, la cual tendrá una llave primaria y de cliente, un nombre, un apellido, una dirección y un teléfono. Siguiendo tenemos que crear otra tabla para las mascotas, la cual esta tabla de mascota tiene una llave primaria y de mascota, el nombre de la mascota, la raza y la edad. Y una llave foránea y de cliente, pues tenemos que saber de qué cliente es la mascota. Siguiente tenemos la tabla pago, la cual tiene una llave primaria y de pago, un total, la fecha, un tipo de pago y una llave foránea del ID de cliente para saber qué cliente pagó, por la cita o por el servicio.
Tenemos también la tabla cita, la cual tiene una llave primaria y de cita, un tipo de cita, una fecha, una hora y dos llaves foráneas, las cuales son el ID del cliente para saber la, el, que el cliente tiene esa cita y el pago de esa cita. Otra tabla es la de veterinaria, la cual tiene como llave primaria y de veterinaria un nombre, una dirección, un teléfono y un correo. Y las dos últimas tablas, que son de servicio, la cual la tabla de servicio tiene una llave primaria y de servicio, un nombre, un precio, el tipo de servicio y dos llaves foráneas que se relacionan con la tabla cita, del ID de la cita y la ID veterinaria. Y por último tenemos la tabla de reseñas, que esta tabla reseña tiene una llave primaria y de reseña, una descripción, una fecha y un ID de cliente que es la llave foránea. Eh, para entender mejor esta base de datos, tengo un diagrama R, el cual lo generé para entender mejor cómo se relacionan estas tablas. Pues si ven, acá tenemos la tabla cliente, la cual en la tabla de reseñas se relaciona mediante la llave foránea, la tarjeta la tabla mascota se relaciona porque la mascota tiene que tener el ID del cliente. El pago también, vemos como aquí se relacionan mediante la llave foránea. La cita también, vemos cómo viene por acá la relación y se relaciona con la tabla cliente. Digamos que la tabla cliente es la más importante aquí porque es de donde, pues, de esa tabla parten otras que dependen de esa. El servicio, que, bueno, otra tabla importante es la cita, porque la cita, pues, se relaciona con otras tablas que, por ejemplo, aquí vemos la del servicio y traemos la llave foránea de que, pues, y de cita. Y la de veterinaria también. Y bueno, también en tablas, aquí en el PG Admin, podemos ver las tablas que creamos de la base de datos. La veterinaria, la base de datos, después con el esquema hice el diagrama R y las tablas, pues podemos darle en propiedades, columnas y vemos todas las columnas que acabé de explicar anteriormente. Y de cita, y integer, tipo de cita, varchar, la fecha date, la hora time y el ID del cliente integer y el ID de pago integer también. Y así con todas las tablas. Vemos que tenemos todas sus columnas, que el script efectivamente se hizo correctamente, porque si no nos diera error. Aquí vemos las columnas de la tabla pago, la de las reseñas, reseña, descripción, fecha y el cliente, el servicio. Que vemos que tiene el nombre, el precio, el tipo de servicio, la llave foránea y de cita y de veterinaria, llave foránea también. Y en veterinaria, por último, tenemos las columnas.
Bueno, ¿y cómo sabemos? Bueno, que sí funciona, pues mi compañero Luis me explicó eh, el funcionamiento del proyecto, pero igualmente yo mostraré aquí mediante una consulta. La consulta está aquí. Por ejemplo, yo hice un registro en la tabla mascotas y vemos cómo nos arroja el registro en esa tabla. Y bueno, esto sería todo por mi parte, explicando cómo hicimos la base de datos en PostgreSQL. Y bueno, muchas gracias. Bueno, en esta parte del video voy a mostrar la ejecución de lo que sería el prototipo. Ya como mis compañeros explicaron cada parte del proyecto, entonces yo voy a correr y a mostrar el prototipo. Ya yo lo tengo aquí corriendo, lo voy a cerrar y lo voy a ejecutar otra vez. Y este sería el prototipo. Esta sería la página index. Y bueno, solamente pues tenemos las entidades por el momento, las entidades del cliente y de mascota. Todavía no tengo la de pago y las demás que aún faltan. Ya, entonces lo que voy a hacer es registrar un cliente. Y aquí pues sería para registrar, para actualizar y para eliminar. Para leer pues sería aquí enlistar clientes, obviamente. Entonces voy primero a registrar un cliente. Ya yo tengo aquí algunas pruebitas: el nombre del cliente, los apellidos, la dirección y pues lo que sería un teléfono. Entonces voy a registrar cliente registrado correctamente. Y para probar voy a venir primero acá a la base de datos y voy a hacer una consulta para mostrar que sí se registró. Y aquí está. El ID me dice que es el número 5, pues porque ya anteriormente había hecho algunas pruebas, pero esos datos los había borrado. Y vemos que aquí se registra correctamente. Entonces sería Luis Guillermo, los apellidos Polo García, la dirección y el teléfono. Ahora voy a listar ese cliente acá, y aquí está el ID, el nombre, el apellido, la dirección y el teléfono. Ahora lo que voy a hacer es actualizar este usuario. Voy a cambiar la dirección y eso se hace de la siguiente manera: hay que ingresar el ID del usuario, que es el número 5. El nombre lo voy a cambiar, digamos, todo. Recordemos que los datos son Luis Guillermo Polo García, dirección calle 15 y el teléfono, que es este de aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es cambiar todo. Voy a colocar este que está aquí. Lo voy a dejar así y voy a actualizar. Cliente actualizado correctamente. Y si me vengo a la base de datos, ejecuto la consulta y ya se cambia los datos del cliente. Entonces ahora voy a eliminar ese cliente. Bueno, voy a volver a listar acá el cliente y mire que ya se cambió. Entonces ahora voy a eliminar ese cliente y el cliente se elimina por medio del ID. Si yo pongo el 5, el cliente se eliminó. Voy a la base de datos para hacer la consulta, no hay nada. Vuelvo acá a listar al cliente y no hay cliente registrado.
y lo mismo pasa en mascota. Bueno, aquí para poder registrar una mascota tengo que tener un cliente porque tenemos llave foránea del cliente aquí en mascota, entonces obviamente no me va a dejar registrarlo. Yo pongo esto cualquiera. Me va a salir pues error, o sea, me va a salir un error porque no existe pues ese cliente. Entonces lo que voy a hacer es ingresar un cliente, lo registro, listar un cliente, lo listo y el ID es el número 6, volver al inicio. Ahora sí puedo registrar una mascota. Y tengo que colocar el ID del cliente, mascota registrada correctamente. Y ahora vuelvo acá al inicio para listar a las mascotas. Y aquí está el ID de la mascota el 4, nombre Toby, raza, edad y el ID del cliente. Ahora aquí voy a consultar las mascotas. Y aquí está. Ahora vamos a actualizar esa mascota. El ID de la mascota es el número 4. El nombre se lo voy a cambiar, le voy a poner, no sé, este nombre. Raza le voy a dejar la misma. Edad voy a poner 3 años. Y el ID del cliente también hay que colocarlo, en dado caso que se quiera cambiar. Voy a dejar el mismo, actualizo. Mascota actualizada correctamente. Ahora voy a listar a las mascotas. El ID de la mascota, el nombre se cambió, la raza dejé la misma, la edad la cambié y el ID del cliente dejé el mismo. Entonces vuelvo a hacer la consulta para que se cambien los datos y ya ahí está. Y bueno, solamente tenemos la lógica como tal de dos entidades de gestión del cliente y de la mascota. Nos faltan obviamente las demás entidades, que sería el pago, la veterinaria y todo eso. El de pago, ya tengo el formulario, pero no tenemos todavía lo que sería la lógica conectada como tal. Sí registro los pagos, pero no tengo la lógica completa, porque el pago depende creo que también de cita y de otras cosas, si mal no recuerdo. En cita también lo mismo, ya está lista. Pero aún falta un poco lo que sería un poco más de la lógica de estas entidades, ¿sí? Porque obviamente aquí están mostrando los errores porque aún no hemos colocado la lógica como tal de esas entidades, pero este sería lo que es el funcionamiento del prototipo.